Hola, buenas tardes. Soy la maestra Perla Jessica García Manzano de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán y voy a dejar mi ejemplo en torno a un diseño de plan de clase desde el modelo inductivo. Vamos a trabajar la unidad de aprendizaje de entrevista que se lleva a cabo en la licenciatura de Educación. Esta sesión que les voy a presentar puede llevarse a cabo tanto en un entorno real en el aula con los alumnos y también en entornos virtuales, tomando en cuenta la comunicación sincrónica, es decir, esta comunicación que se hace de forma pues real en el momento, utilizando diversas plataformas como aplicaciones como Zoom o WhatsApp, en donde pues es una comunicación en tiempo real. Y también se puede llevar a cabo desde una comunicación asincrónica, es decir, grabando el video, haciendo un tutorial y dejando este video en alguna plataforma o red social para que el alumno lo pueda ver en el momento pues que él tenga tiempo, que mejor le parezca, o en el momento en el que se den los tiempos, ¿no?, de la sesión para que él pueda vertir su opinión o dejar su ejemplo. Y bueno, vamos a empezar con esta planeación. Buenas tardes. Hoy vamos a revisar el concepto de entrevista y algunas de sus características. Para hacer la sesión más dinámica y que ustedes puedan observar y comprender el ejemplo, vamos a realizar una simulación o dramatización de cómo se puede llevar a cabo una entrevista o de algunas preguntas que pueden incluirse en diferentes tipos de entrevista. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este concepto de entrevista. Y pues básicamente ustedes ya han revisado el texto de Ezequiel Anderek sobre las técnicas de investigación social en el capítulo 3 que vimos en sesiones pasadas sobre la entrevista. Simplemente vamos a puntualizar algunos términos que el autor nos presenta. Pues la entrevista es justamente una relación interpersonal que se lleva a cabo mediante intercambios verbales, es decir, existe un sujeto que es el entrevistado y el sujeto que realiza las preguntas, que es el entrevistado. ¿Cuál es la finalidad? Pues recoger información de algún hecho, suceso, problemática social para poder responder o dar solución al mismo. Y bueno, también podemos encontrar que la entrevista pues es una técnica para obtener pues datos. Y como características, pues podemos tener que se tiene que llevar a cabo en un entorno específico donde no haya a lo mejor algún ruido, alguna gente que distraiga al entrevistado pues de esta serie de preguntas que se le van a realizar. Hay diferentes tipos de entrevista. Entre ellas podemos encontrar la entrevista estructurada, donde el investigador pues ya tiene una serie de preguntas, un guión de entrevista que le va a ayudar a sistematizar un poco más las respuestas, pero también a direccionar la plática o la charla que tenga con esta persona a la que se va a entrevistar. Hay entrevistas no estructuradas. No quiere decir que no se tenga un objetivo, una temática o un propósito, simplemente es que no hay un guión como tal, sino una serie de preguntas que a lo mejor van a ayudar al investigador, pero que también la charla con la persona va a generar otras preguntas, ¿no? Estas charlas no formales o informales también pueden surgir pues a partir de entrevistas no estructuradas. Tenemos también, por ejemplo, entrevista enfocada. Es una entrevista que es a profundidad, pero es específicamente dirigida a situaciones concretas o a personas concretas. Está enfocada a ese sujeto que vivió el acontecimiento o está dentro de la problemática. Tenemos entrevistas focalizadas. Y aquí es bien importante mencionar que estas entrevistas focalizadas se pueden hacer no solo a un sujeto, sino a un grupo de personas, en donde es más fácil tener diferentes puntos de vista y obtener mayor información, ¿no? Bueno, este tipo de entrevistas, de entrevistas estructuradas, pues podemos tener preguntas inductivas. Por ejemplo, tenemos preguntas que tienen que ver con diferentes temáticas en donde la persona me tiene que decir su punto de vista, su opinión. Tenemos preguntas
por un hecho o por una opinión en específica. En este caso, la pregunta sería, desde su formación como maestro de educación física, ¿considera que el deporte es importante para los niños? Claro que sí. Es importante porque permite desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y fortalece la autoestima de los niños, además de que contribuye a que estén enfocados en una actividad física y no estén pensando en otras actividades que no tienen un propósito o un buen objetivo para su desarrollo. Ok, entonces si nos damos cuenta, estamos preguntando sobre un tema en específico, una opinión en particular en donde la persona se está desenvolviendo, en este caso donde nuestro entrevistado se desenvuelve. También tenemos preguntas del sí o del no. Maestro, ¿usted considera que la falta de deporte en los niños es una condicionante para que puedan tener algún tipo de enfermedad? Sí. Ok, entonces aquí solamente estoy preguntando o únicamente estoy especificando que me dé una respuesta del sí o del no. Claro, este tipo de preguntas no son tan pues aptas para una entrevista a profundidad porque lo que queremos es conocer la cualidad de las características del fenómeno. Las preguntas del sí o del no podemos dejarlas para test, para investigaciones cuantitativas, donde lo único que me interesa quizás es graficar, ¿no? Pues algunos indicadores. En este caso, las entrevistas es propiamente una técnica que es de mayor utilidad para investigaciones cualitativas porque nos interesa conocer la cualidad. En este caso, tendremos que agregarle el por qué. Otro tipo de pregunta inductiva serían estas preguntas con encabezado. Esta pregunta induce a responder dentro de un determinado tema o marco de referencia. Ayuda mucho a que no nos salgamos de los parámetros de la problemática. Por ejemplo, dentro de sus funciones como profesor de educación física, ¿qué tiempo dedica a la atención individualizada de los problemas con algún tipo, de los alumnos con algún tipo de problema motriz? Sí hay espacios donde se enfoca principalmente a aquellos alumnos que tienen alguna deficiencia o una limitación o tienen poco desarrollo de las habilidades. Esto se va observando a través de las sesiones y se identifican quienes requieren de mayor atención y se les destinan determinados espacios en las sesiones. Ok, maestro, pues agradecemos su participación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio de la entrevista. Si se dan cuenta, tenemos diferentes formas de hacer entrevista. Desde luego, para un investigador es importante la práctica. Entonces, mientras ustedes más practiquen los diferentes tipos de entrevista, los diferentes tipos de preguntas, va a ser mucho más fácil y fluido esta actividad. Y bueno, ¿qué les voy a pedir? Que por favor dejen sus comentarios, algunas preguntas que tengan pues aquí en nuestra plataforma para que yo se las pueda resolver, y como ejercicio desde luego de esta actividad pues les voy a pedir que, tomando en cuenta las características que menciona nuestro autor principal, Ezequiel Anderek, en torno a las entrevistas, ustedes realicen una entrevista, la graben y la suban a la plataforma para que yo la pueda revisar y se las pueda evaluar. ¿Qué características debe de tener? Una entrevista que no sea pues mayor a 10 minutos, donde ustedes utilicen dos tipos de preguntas, ¿no? O sea, de este listado de los diferentes tipos de preguntas que les di, de preguntas inductivas, pueden hacer una entrevista donde pregunten por un hecho o una opinión en específica, a otra entrevista donde sean preguntas guiadas, preguntas del sí o del no. Quiero que en su entrevista podamos notar esta comparación, donde utilicemos dos tipos de preguntas. ¿Cómo se los voy a evaluar? Pues lo vamos a subir a la plataforma, les mando su rúbrica para que también sepan qué características voy a evaluarles en este ejercicio. Y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, pregunta, escríbanla por favor ahí en el foro para que podamos darles alguna respuesta. Y pues por mi parte eso es todo, agradezco su participación y estaré atenta a los ejemplos que ustedes me manden. Muchas gracias y hasta luego.